Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo andás? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están para mañana? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, hemos llegado al final. Vamos a hacer un repaso para mañana y ya vamos a ir liquidando esto. Como quedamos la semana pasada, mañana arrancamos voy a estar arrancando a las 4 para los que puedan ir conectándose temprano. Y vamos a hacer el parcial igual que el primero. Voy a tomar en compañía de Juliano para poder terminar medianamente temprano el examen y que ya mañana ustedes se termine el examen y tengan la nota. Así que ya lo aclaro también, el recuperatorio lo vamos a estar haciendo el próximo miércoles a las 4 de la tarde y a las 6 haríamos una clase de repaso para el parcial de Carlos. Con eso cerramos la parte nuestra. Así que bueno, ahora quedo sujeto a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Profe, Sí. ¿viste en la presidencia de Arturo Frondizi respecto a la guía de repaso del segundo parcial? Sí. Hay un punto que dice ampliación del número de jueces de la Corte Suprema. Sí. Me miré la clase entera y el PowerPoint y, o sea, no sé si no hablaste respecto a eso o no lo pude encontrar, así que te quería preguntar No, si lo puede podías ser que no lo explicar haya, o de dónde lo podía leer. puede ser que no lo haya mencionado expresamente en clase, creo que sí me lo preguntaron la clase pasada. Es simplemente que se aumenta el número de jueces de la Corte a 7. Listo. No es más que eso. Profe, Bien. con respecto a la federalización de Buenos Aires, Sí. se lo vamos planteando por sucesos, ¿no? No por fecha, digamos. No, más o menos sí. Generalmente empiezan hablando de las elecciones del 80, que se sustancian en el mes de abril. ¿Cuál es la diferencia entre las dos candidaturas? ¿Qué es lo que representa Tejedor? ¿Qué es lo que representa Roca? Y después sí, cómo va subiendo a la escalada en el enfrentamiento. Y ya tienen en el mes de mayo las dificultades que tuvo Avellaneda para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el tema de los diplomas de algunos diputados que no son aprobados, mientras que la legislatura de Buenos Aires vota un presupuesto de guerra y encomienda la compra de armas en Europa, armas que al llegar en el mes de junio de 1880 al puerto de Buenos Aires y al ser desembarcadas en el barrio de La Boca, generan finalmente la ruptura del conflicto. Y a partir de allí todo lo que sigue. El traslado por decreto de la capital a Belgrano, quienes acompañan al presidente Avellaneda a Belgrano, quienes se quedan en Buenos Aires, y después las distintas medidas que se van tomando allí. La declaración del estado de sitio y la intervención federal a Buenos Aires, la minoría de la Cámara de Diputados que sesiona en Belgrano, que compele a la mayoría a concurrir a Belgrano a dar quórum, y como no lo hacen, los declaran cesantes, aplicando el artículo 56 de la Constitución Nacional y el reglamento de la propia Cámara, y los sucesos que se van produciendo allí después, el tema de el pacto de caballeros entre Avellaneda y Mitre, donde se desplaza Carlos Tejedor del gobierno de Buenos Aires,
y como queda Moreno, el compromiso de palabra de Avellaneda de no intervenir en la provincia, y ahí es donde la iniciativa política definitivamente la toma el Congreso y decide ir a fondo en la cuestión. Primero, sancionando la ley de intervención, lo que genera la renuncia del presidente, el rechazo de la renuncia del presidente, el veto de Avellaneda a la ley de intervención, la insistencia del Congreso con los 2/3, y luego los proyectos que terminan siendo aprobados, la ley 1029 y la ley 1030. Lo que parece algo así muy, muy largo y extendido es algo más bien esquemático. Sí, sí. ¿Qué más quieren preguntarme? ¿Quieren que vayamos bolilla por bolilla a ver si surgen dudas? Porque si no, así medio anárquicamente, por ahí cuesta más. Bueno, para los que tienen desaprobado el trabajo, recuerden que les voy a tomar control de constitucionalidad. Profesor, hola, buenas tardes. Justamente te iba a preguntar eso, con estudiarlo del trabajo práctico, ¿sería? Y sí, porque si hubiesen hecho bien el trabajo práctico, no se los preguntaría en el examen. No, digo con respecto a las consignas, es básicamente eso, digamos. Y digamos, lo que tienen que saber, los distintos sistemas, cómo es el control en la Argentina, el surgimiento del amparo, el habeas corpus, y sí, y también tienen los 3 fallos que les había dado en materia de estupefacientes. Porque el objetivo del trabajo era que vieran interactuando en la realidad cómo funciona el sistema de control de constitucionalidad y a su vez también cómo influye en la... Un segundito, por favor. Cómo influyen las distintas situaciones políticas también en las decisiones de los jueces. Porque concretamente con los casos de estupefacientes, por ejemplo, yo lo que pretendía que vieran era cómo, por ejemplo, con la primer corte de la democracia, con esa gran corte que fue la primer corte de la democracia, la Corte Carrió, como se la conoció, porque fue presidida por ese gran jurista llamado Genaro Carrió, en pleno reverdecer de las libertades democráticas, en plena refundación de la República, por decirlo de alguna manera, cómo la Corte interpreta de una forma garantista la Constitución. Y luego, cuando se produce la implantación de un modelo neoliberal y neoconservador durante la presidencia de Menem, como la Corte también se retracta sobre sus pasos y tiene una interpretación en la cual antepone la salud pública por sobre la libertad individual. Y luego nuevamente, en un contexto de un gobierno que tendió a ampliar derechos, se produce el fallo Arriola, donde finalmente se establece la interpretación, la interpretación que vuelve al presidente de Basterrica, ya con la nueva ley de estupefacientes. Me encanta porque la que me preguntó me apagó la cámara. Bien. Así que bueno, eso, después eso es lo central de control para aquellos que tengan que estudiarlo. Después el parcial no es... Sí. Ya que estamos en el tema, respecto al fallo Arriola, lo que había decidido la Corte era, o sea, como que se había salido de la criminalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal, ¿no? A ver, y declara, si no me... La Corte no puede desincriminar absolutamente nada. El único que tiene la facultad de desincriminar una conducta es el Congreso de la Nación. Las conductas se incriminan por ley y se desincriminan por ley. Lo que sí hace la Corte en el caso Arriola es que declara que el artículo 14 de la ley 23.737, es decir, de la ley de estupefacientes, que punibiliza a aquellos
que tengan estupefacientes para consumo personal consideran que dicha norma transgrede abiertamente el principio de reserva y de autonomía de la persona consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y por lo tanto declaran inconstitucional ese tipo penal. Pero recuerden ustedes cómo funciona el sistema de control de constitucionalidad en nuestro país. El artículo 14 de la ley 23.737 está vigente y es perfectamente válido y hay jueces que lo siguen aplicando. Los jueces que no comparten el criterio de la Corte lo siguen aplicando. Recuerden que cómo se ejerce el control de constitucionalidad es en el caso concreto. Aquellos jueces que tienen un criterio similar al de la Corte también declararán inconstitucional la norma, pero si te toca un retrógrado que opina lo contrario y vas a tener que ir escalando en las instancias judiciales hasta que alguien te declare la inconstitucionalidad de dicha norma. O sea que se declara, en ese fallo se declara, digamos, inconstitucional la penalización, sería. El tipo penal directamente. Tener estupefacientes para consumo personal es una de aquellas acciones privadas tuteladas por la Constitución Nacional. Por lo tanto, no puede ser delito. Perfecto. Ahora, como ya le digo, no tiene efecto derogatorio sobre la norma. Ese artículo está vigente y algunos jueces que siguen procesando gente por esto. Lo que es un dispendio jurisdiccional enorme. Porque listo, ya está, la Corte dijo que es inconstitucional, apliquen el criterio de Corte y listo. Pero hay algunos jueces que siguen aplicando el criterio contrario, por lo tanto, tenés que recurrir con el dispendio procesal que eso genera, el tiempo que insume, los recursos económicos que insumen. Yo creo que gran parte del atolladero que tenemos hoy en día en tribunales se resolvería con un simple parrafito. Que la interpretación que la Corte haga de la Constitución por vía del recurso extraordinario fuera obligatoria para todos los jueces de todos los fueros y de todas las instancias. Listo, aplicás la doctrina de Corte ya en primera instancia y listo, no tenés que seguir escalando, descomprimís el sistema. Calculo que esto ya lo habrán visto con Carlos, fue el criterio que siguió la Constitución del 49, por ejemplo. Bien. Después, el parcial nuestro arranca con la bolilla 10. ¿Alguna pregunta de la bolilla 10? Tienen allí, entre otras cosas, las leyes 27 y 48. Tienen también el acceso de facto de Mitre, la reforma constitucional del 66, la cefalía presidencial. Algo que ya me han preguntado, ¿cómo es la Federación de Buenos Aires? ¿Sí? Con el tema de la cefalía, Sí. cambia lo que sería la guía de las preguntas con la guía del programa. Un poquito, o sea, está, pero, o sea, en la guía de las preguntas también dice que tengamos que, digamos, hablar de cuáles fueron las acefalías que hubo, ¿no? Y en el programa no dice eso. Es así. Lo que tienen que saber es la ley 252 y por qué se dicta la ley 252, que ocurre durante la presidencia de Mitre. Y después, a veces, me lo pueden decir ahí o les pregunto yo. También están ubicadas cronológicamente en el programa las distintas acefalías, por lo tanto, por ahí no les pregunto la ley, pero sí les pregunto las distintas acefalías que se dieron. Pero allí como está en el punto 10, lo que es la ley 252, ¿por qué se sanciona la ley 252? También les puedo preguntar la reforma que se introduce en el año 75, con la ley 20.972, o también la reforma que introduce la ley 25.716. Por ahí las acefalías, concretamente hablando, sí las pregunto en la bolilla ubicada cronológicamente. Ok, gracias.
Profe, una consulta. Sí, adelante. Martínez. ¿Sí? Lo del caso Martínez, que habla de la doctrina de la revolución. Sí. Allí la Corte lo que hace es legitimar el gobierno de facto de Mitre, aplicando lo que se conoció como la doctrina de la revolución triunfante. Es decir, se legitima el gobierno de Mitre en virtud de los deberes que imponía haber vencido en la batalla de Pavón. Tenés el gobierno por la fuerza porque venciste en una batalla y en virtud de los deberes que te otorga haber vencido en la batalla, estás legitimado para gobernar o para dictar medidas de gobierno. Allí lo que se impugnaban eran unas letras de tesorería. Con esto no es que les estoy resumiendo el fallo, ¿eh? El fallo no dice más que eso. Son 2 párrafos el fallo. Gracias, profe. Después, en la acordada del 30, trataron de armarlo un poquito más, de desarrollarlo un poquito más. Tampoco es que se mataron, lo hicieron en 4 párrafos, pero va por ese lado. De la reforma del 66, ¿no tienen nada para preguntarme? No es una reforma compleja, obviamente, pero es una reforma constitucional, es importante. ¿Nada más de la bolilla 10? Con respecto a la reforma del 66, el único punto que por ahí no tengo muy desarrollado es cuando habla de las competencias del Poder Judicial en cuanto al conflicto entre provincias, vendría a ser, entre vecinos de distintas provincias. Claro, era el proyecto Alsina, el proyecto presentado por el senador Alsina, Valentín Alsina, además de las 2 cuestiones que caducaban en el 66, que eran las de la cuestión de los derechos de exportación, había incluido el tema de la responsabilidad ministerial y después la cuestión con la competencia del Poder Judicial era emprolijar la redacción, no más que eso, porque Alsina consideraba que estaba mal traducido del derecho norteamericano, del texto norteamericano. Lo que consideraba Alsina que había que emprolijar era la parte esa que mencionás vos, que habla del conflicto entre el ciudadano de una provincia y el ciudadano de otra provincia, entre ciudadanos de una provincia contra la provincia o contra el Estado Nacional, esa casuística rara que está ahí. Pero no es más que eso y el proyecto tampoco se terminó aprobando en ese punto, así que por eso yo siempre digo genéricamente, emprolijar la redacción mal traducida a juicio de Alsina del texto norteamericano. Y con la cuestión de la responsabilidad ministerial tampoco sé qué era lo que quería poner Alsina. Porque, digamos, los ministros son sujetos de juicio político, pueden ser llamados a dar explicaciones a la Cámara, por lo tanto, son responsables políticamente. Así que, ¿qué era concretamente lo que quería incorporar Alsina al texto constitucional? No lo sabemos porque tampoco fue aprobada la necesidad de la reforma de ese artículo. Claro, yo lo que había interpretado en ese punto es la diferencia entre un poder ejecutivo más presidencialista o un poder ejecutivo más parlamentario. Y yo creo que si quería profundizar la responsabilidad de los ministros iba en ese sentido, tratar de parlamentizar un poquito más el poder ejecutivo. Pero reitero, no se discutió, directamente no se discutió porque no fue aprobada la necesidad de la reforma del artículo.
No sé si quieren preguntarme algo más de la bolilla 10. A ver qué les puse en la guía antes de... Bueno, la federalización ya me la han preguntado. De la bolilla 10 nada más. No, nada. Bien, solamente quiero marcarles, recuerden la ley 1029 y la ley 1030, la 1029 que federaliza el municipio de Buenos Aires, y el artículo 8 de dicha ley que establece que la ley se hará operativa una vez que la provincia haga la cesión de la cual habla el artículo 3 de la Constitución Nacional. Y la ley 1030 que declara la necesidad de la reforma constitucional en su artículo 3, en caso de que para el 30 de noviembre de 1880 la legislatura de Buenos Aires no hubiera cedido el territorio. Es decir, si al 30 de noviembre del 80 Buenos Aires no cedía la ciudad, se convocaba la Convención Constituyente para imponer la federalización por vía de Convención Constituyente. Cuando pido las leyes 1029 y 1030 son esas dos cuestiones de cada ley. Nada más de la 10, vamos a la 11. Bueno. La 11 justo empieza con la crisis político-económica del 89-90. ¿Alguna pregunta con respecto a la revolución del parque, el surgimiento de los partidos políticos? Allí donde dice, bueno, las causas de la revolución del parque, obviamente, están dadas por el deterioro del sistema político, producto del régimen implantado en el 80, las causas económicas, la aplicación de una política liberal y de Estado mínimo, que hasta llegó a privatizar la emisión monetaria prácticamente, y lo que generó la erradicación de capitales especulativos y una especulación en la bolsa de comercio pocas veces vista, que como consecuencia de una crisis que sufre el capitalismo a nivel global, desencadena la crisis acá. Las consecuencias de la revolución del parque son claramente dos. Por un lado, la renuncia del presidente Juárez Celman y su reemplazo por el vicepresidente Pellegrini, y el surgimiento de los partidos políticos modernos. Ya hemos caracterizado a los partidos políticos y por qué dijimos que el radicalismo es el primer partido político moderno de la Argentina. No sé si de eso tienen alguna pregunta. Yo más que nada una aclaración Sí. respecto a lo que dijiste recién, bueno, de que la UCR se convierte en el primer partido político moderno y eso. Sí. Esto es porque sería el primer partido que se basaba en un programa orgánico con una estructura, digamos, partidaria en la capital y en todas las provincias, ¿no? Exactamente. Con la sanción de su primera carta orgánica el 17 de noviembre de 1892, es el primer partido que tiene una estructura impersonal, es decir, que no se sigue a un político en particular, sino que es un partido programático, por decirlo de alguna manera, con una carta orgánica que lo organiza institucionalmente, con presencia en todas las provincias, lo que lo hace un partido también federal, y con una plataforma electoral basada básicamente en la pureza del sufragio, la moral y honradez administrativa y el respeto por las autonomías provinciales. Ese es el programa básico, los principios básicos sobre los cuales se asienta el radicalismo.
Y después no lo puse allí, pero recuerden ustedes que los partidos políticos recién tendrían cobertura constitucional con la reforma del año 94 en su artículo 38. De todas formas, cuando se realiza la revolución del parque, ahí está formado como unión cívica. Claro. La unión Porque cívica... después Sí, decime. Que después, cuando, bueno, sofocada la revolución del parque, es cuando Roca decide aliarse con Mitre y organizar una unión nacional, un partido de Unión Nacional, y ahí sería la Unión Cívica Nacional por un lado y la Unión Cívica Radical por el otro. Exactamente. Profe, los incondicionales del presidente, Sí. que se reúnen para demostrarle el apoyo al presidente, en realidad, cuando proponen la candidatura de Cárcano, Sí. ¿están siendo opositores o no? No, todo lo contrario. No. Es el juarismo crudo y duro. Está bien, no me ha quedado claro eso. Dentro de los incondicionales están precisamente los que luego van a llevar a cabo la reforma electoral desmontando el aparato roquista. Dentro de los incondicionales del presidente están Figueroa Alcorta, está Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña en ese momento era ministro del Interior, por ejemplo. ¿Y por qué es que proponen un candidato 3 años antes de que termine la...? Y es así era el sistema, es como que nadie preveía que el país iba a estallar por los aires en menos de un año. Todavía no había cabal dimensión de la crisis económica, y es como que listo, los presidentes siempre los venimos eligiendo entre nosotros, desde Pavón, no hay competencia electoral prácticamente. Con la aparición de la Unión Cívica es que le sale un competidor. Y que ni siquiera Unión Cívica, que surge como consecuencia de la crisis económica en septiembre del 89, pero después ni siquiera junta los avales para presentarse a las legislativas de 1890. Entonces es que, en cierto modo, acá lo que quiso hacer el juarismo, creo yo, es marcar la cancha. Es decir, siempre al presidente lo elige el gobierno saliente. Nosotros queremos a Cárcano. No aprendieron algo de lo que había pasado antes, porque también, durante la presidencia de Roca, Dardo Rocha se empezó a probar el traje de candidato 3 años antes de las elecciones. Ni llegó a competir. Está bien, sí eran opositores a Roca entonces, lógicamente, porque Juárez Celman se había separado de Roca. Sí. Está bien. Cuando decimos opositores a Roca, no crean que son opositores a la política de Roca. Son opositores en el sentido que se quieren quedar con el partido. Es una cuestión de puja interna en el Partido Autonomista Nacional. Listo, me quedo con la presidencia y me quedo con todo. No había grandes diferencias de fondo. Sí hemos visto matices económicos. Juárez Celman, un ultraliberal. Roca, en cambio, creía que el Estado debía tener un control de la economía, determinados resortes estratégicos debían también estar en manos del Estado, una redistribución de la renta aduanera, principalmente en el interior. Pero después, fuera de eso, en cuanto al sistema político, no hay diferencias. Los dos eran conservadores. Bien, ¿qué más? Luego viene la reforma constitucional de 1898.
¿Tienen alguna duda con respecto a la reforma del 98? Recuerden que lo central de la reforma del 98 no es tanto por ahí la reforma efectuada, sino el criterio sentado por la Convención Constituyente acerca de cuál es el ámbito de competencia de las convenciones reformadoras, que son soberanas dentro del ámbito de su competencia, es decir, dentro de su competencia pueden reformar algo, todo o nada, pero lo que no pueden exceder es el marco de competencia. ¿Y quién es quien fija el marco de competencia de la Convención Reformadora? El Congreso de la Nación al dictar la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Dentro del marco que establece la ley, se puede reformar algo, se puede reformar todo o no se puede reformar nada. Por fuera de la ley dictada por el Congreso, se estaría excediendo el mandato popular otorgado a los convencionales constituyentes que fueron elegidos para tratar algunos temas y no tienen mandato popular para tratar esto que ha surgido por fuera de la ley que declaró la necesidad de la reforma. Por eso no se reforma el artículo 67, inciso 1, que pedía los puertos libres en el territorio del sur. Claro, porque para eso tienen que modificar el 12. Exactamente. Y después con la reforma efectuada, el artículo 37, que amplía la base poblacional para la elección de diputados nacionales, y establece que la base se va a actualizar luego de cada censo por ley del Congreso. Y en cuanto a los ministros del Poder Ejecutivo, eleva a 8 el número de las carteras y delega en el Congreso el establecimiento de cuáles serán las ramas. Esto del número es para establecer cuántos diputados tiene cada provincia, ¿no? Exacto. Básicamente. Bien. Luego en esta bolilla también tenemos cómo está el tema de las leyes de residencia, el proyecto de Código de Trabajo y Ley de Defensa Social, que no lo puse en la guía. Vamos Profe, a... eso, sí. O sea, mirando, digamos, comparando el programa de las clases y comparando las guías, hay varias cosas que no están. ¿Cómo respecto a eso, digamos? La guía de repaso que yo les subo, como les digo siempre, es aquello que tienen que saber sí o sí. Esto no significa que el programa no lo pueda tomar. El programa es más amplio. O sea, si no saben esto, presumo que no se sabe el resto. Ustedes lo que tienen que preparar es el programa, no la guía. La guía es eso, es una guía. Bueno, este es el núcleo duro de temas que tengo que saber para aprobar. Si no sé esto, es lo básico. Ahora también pongo la guía con lo básico porque no les voy a estar preguntando la cuestión obrera si no me saben la ley Sáenz Peña, por ejemplo. Entonces uno también se fija, si bueno, me saben más o menos cuestiones del núcleo duro de temas, después empiezo a preguntar un poquito más del programa para redondear la nota. Si no me saben el núcleo duro de temas que les pongo en el repaso, se termina el examen, ni siquiera no le voy a preguntar algo más. Salvo que estén ahí pateando penales, uno sí, uno no, y para definir... Que yo recuerdo no pregunté nunca esto, pero...
Hay cosas para ver, les voy a preguntar el proyecto de Código de Trabajo de 1902, como ya les digo, se los puedo preguntar a alguien que viene bien y digo, bueno, a ver si sabe esto, le pongo el 10. O le pongo el 9, Ahora, no voy a bochar a nadie porque no sepa el proyecto de Código de Trabajo de 1902. Por eso también me interesa que las dudas que tengan, si están vinculadas al núcleo duro de temas, mejor. Yo tengo una duda sobre cuál era el contexto histórico cuando se editó la ley Sáenz Peña, porque nada, no lo encontré. Y la ley Sáenz Peña se dicta en el marco de la Argentina del Centenario, veníamos de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo en 1910, y en un clima de agitación social muy marcada. En el año 1909, para el 1 de mayo, el coronel Ramón Falcón había reprimido muy duramente una huelga de inquilinos, lo que luego motivó que un militante anarquista luego atentara contra la vida de Ramón Falcón y lo asesinara, lo que motivó la declaración de estado de sitio, la sanción de la Ley de Defensa Social. Y por otro lado, la necesidad también de la apertura del sistema político, producto de las tensiones que existían en el seno del sistema de gobierno. Ya veníamos de la Revolución del Parque de 1890, veníamos de la Revolución Radical de 1893, la Revolución de 1905, es decir, había presiones muy fuertes ya para lograr una participación popular mucho más grande en el sistema político. Para que se den una idea, antes de la ley Sáenz Peña, ¿saben cuánta gente votaba? El 2% de la población. Es decir, el 2% de la población elegía gobierno. Y recién con la sanción de la ley Sáenz Peña, ese número se amplió al 9%. Prácticamente se cuadruplicó y no llegamos al 10%, para que vean lo que era la participación popular. Pues parece que la ley Sáenz Peña, sí, bueno, fue un acto, fue revolucionaria la ley Sáenz Peña, y permitió por primera vez que un partido de masas, como fue aquel radicalismo histórico, accediera al gobierno. Porque claro, hoy nosotros ya tenemos internalizado que ir a votar es algo natural. Va a votar, hasta te sacás fotito metiendo el sobre en la urna. Y en esa época las elecciones se dirimían a punta de espada y a balazo limpio. El patrón de estancia que agarraba todas las libretas de la peonada y las llevaba a votar. Te tenías que parar frente al presidente de mesa y decir por quién votabas. Era bravo votar en esa época. Y lo que se pujaba era por esto, precisamente, por una verdadera participación popular. Y en esto quizás quedó marcado el radicalismo, porque fue quien más fuerza hizo, y porque hubo una reunión, o dos reuniones, mejor dicho, entre Sáenz Peña y Irigoyen. Pero también el Partido Socialista, fundado en 1896, tenía el sufragio universal en su plataforma política.